Presidente Danilo Medina asistió esta semana al Perú, donde en el marco de la Cumbre Empresarial de las Américas, la tercera cumbre, hizo una serie de planteamientos en torno a lo que ha estado sucediendo con el bloque de las Américas en materia de comercio e inversión y también en infraestructura física, cuando se contrasta su dinámica con la de los países más exitosos en materia de aumentar su participación en el comercio global, que son los países del sudeste asiático, incluyendo China y Japón, y al mismo tiempo también el reflujo de la inversión hacia dónde ha ido a parar con mayor fuerza y cuáles han sido los factores quizás determinantes de esto. Si ha sido exclusivamente políticas intervencionistas de los estados de los países del sudeste asiático, o si tiene que ver también con un tipo de políticas públicas muy diferente a la que ha prevalecido en las Américas, incluyendo a Canadá, Estados Unidos, México y el resto de la América Latina. El presidente hizo un recuento de cómo ha ido aumentando la participación en el comercio en los últimos 70 años del bloque asiático versus lo que es el bloque americano. Y sin lugar a duda, el marco que él presentó muestra un panorama que no es positivo para la América Latina y para Estados Unidos también, en términos de cómo ha ido perdiendo espacio en el comercio global, cómo ha ido perdiendo espacio en la inversión global, y trató el presidente en su discurso de investigar qué hay detrás de eso, qué es lo que puede estar pasando. Entre algunas de las hipótesis que planteó el presidente está el hecho de que, y es una realidad, el Asia se le adelantó a la América Latina en no menos de 20 años en el tema de la sustitución del modelo de sustitución de importaciones hacia el de promoción de exportaciones con un fuerte activismo estatal. Esto es algo que está bastante bien estudiado. Los países del sudeste asiático entendieron que con los mercados internos tan pequeños que ellos tenían, no hacía mucho sentido detenerse mucho tiempo en montar esta industria de sustitución de importaciones. Uno de los casos más emblemáticos es el de Singapur, donde Lee Kuan Yew reaccionó rápidamente y se dio cuenta que ese modelo no era el modelo apropiado para Singapur y dio un salto rápido a un modelo pleno de promoción de exportaciones, combinado, claro, con otras políticas públicas importantes. Ese es un elemento que nos separa un poco del Asia. Nosotros vinimos a hacer esta reforma de apertura hace apenas unos 20, 25 años, cuando ya el Asia llevaba 20 años recorriendo este camino. Los latinoamericanos pensábamos que el camino era esto, nos montamos en el discurso de Raúl Prebisch, apostamos a un proteccionismo que al final nos terminó saliendo bastante caro en términos de posibilidades de crecimiento y expansión del comercio. Al mismo tiempo, uno encuentra también en el caso del sudeste asiático que fueron mucho más abiertos a la inversión extranjera que nosotros los latinoamericanos. Entonces ellos se atrajeron esta inversión extranjera, que en un principio fue una inversión orientada a emplear recursos humanos, mano de obra barata, en toda la costa del sudeste asiático, pero con el tiempo permitieron a estos países ir aquilatando los niveles de conocimiento que venían en ese proceso de producción. Entonces se convirtió en un sifón fuerte de inversión extranjera. En la práctica recibieron el doble de la inversión extranjera que recibió todo el continente de la América Latina y el Caribe, y eso sin lugar a dudas posibilitó unas plataformas de exportación nunca vista en la historia económica del planeta. O sea, fue algo realmente impresionante como países como Taiwán, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, más recientemente Tailandia, incluso también Vietnam, sin contar todavía con el espectáculo que ha logrado montar China, se convirtieron en los pilares fundamentales o plataformas fundamentales del crecimiento de las exportaciones en el mundo. Otro elemento que el presidente destacó
fue el tema de lo que ha hecho el Asia versus lo que ha hecho América Latina en todo el componente de inversión pública y privada también en la dotación de infraestructura para el crecimiento de las exportaciones, para atraer inversión y para hacer más competitivas esa economía. Estas son economías, las del sudeste asiático, que en los últimos 30, 40 años han estado invirtiendo más del 5% del PIB, el sector público solamente, en dotación de infraestructura física necesaria para aumentar la competitividad. El espejo en América Latina de eso es apenas un 1.5%, o sea, están invirtiendo más de 3 veces lo que invertimos los latinoamericanos en infraestructura, modernización de la infraestructura, y eso le ha permitido a ellos tener una capacidad competitiva más fuerte. El propio presidente Trump ha reconocido que cuando él ha tenido que viajar a los países del sudeste asiático y ve la calidad de los puentes, aeroportuarias, infraestructura vial, él se sorprende y al mismo tiempo se indigna porque dice, pero yo esto no lo veo en mi país, en Estados Unidos, un país que supuestamente es la primera economía del mundo, y lo que estoy viendo en el Asia es que no están ganando la carrera en materia de modernización de su infraestructura. Y por eso parte del esfuerzo de él con esta reforma tributaria que él hizo, de tratar de atraer unos capitales que estaban escondidos fuera, de grandes corporaciones norteamericanas, y tratar de utilizar una parte de lo que venga para apoyar un ambicioso programa de modernización de la infraestructura vial. América Latina, ante la debilidad de sus plataformas fiscales, se ha inventado este concepto de las alianzas público-privadas como un mecanismo compensatorio. En algunos casos esto puede funcionar, pero pensar que las alianzas público-privadas van a ser la varita mágica que va a resolver el problema, yo tengo mis dudas. Creo que primero hay que entender que las alianzas público-privadas conllevan necesariamente a la participación de agentes que buscan generalmente un retorno mucho mayor que el que busca un Estado soberano. Y con razón en parte porque cuando estos se endeudan, los privados, se endeudan a una tasa más cara que los Estados soberanos. Entonces, eso es algo que hasta cierto punto tiende a encarecer la provisión de servicios que se van a ofrecer con esa infraestructura, y eso genera una serie de disputas, de inconformidades dentro de la población que hay que saber explicar para poder hacer entender a los pueblos de que es necesario este tipo de alianza. Pero la debilidad más grande que tenemos es que nuestras plataformas fiscales son mucho más débiles que la que uno encuentra en el Asia. Y por eso entonces el Estado ha tenido que replegarse, y usted tiene un Estado latinoamericano gastando prácticamente el 95% de todos sus ingresos corrientes en gasto corriente, le queda muy poco para gasto de inversión, tiene que endeudarse para hacer lo que es el caso dominicano, y ahí nos quedamos atrapados. Y finalmente el presidente, aunque retocó el tema de las facilidades al comercio y cómo el Asia ha dado a sus exportadores facilidades operativas mucho más cómodas para la realización de las actividades de exportación, resaltó quizás para mí uno de los aspectos más importantes, que es el tema de la educación. O sea, el Asia ha invertido masivamente en educación, se ha montado también sobre la base de tener unos niveles de Producto Interno Bruto muy altos. Entonces, cuando usted tiene países como Hong Kong, Singapur, etcétera, o China, que tienen unos volúmenes gigantescos de PIB, invirtiendo el 2, el 3% del PIB en educación, eso es mucho dinero. Y esta gente lo ha venido haciendo con tecnologías, por ejemplo, la forma como se enseña matemáticas en Singapur es muy diferente, o en Shanghái, a cómo se enseña en la mayoría de las economías occidentales del mundo y en América Latina. Entonces, ellos han demostrado tener creatividad en los procesos de enseñanza de las matemáticas y de la ciencia, que han logrado crear algo inusitado. Cuando usted toma las últimas pruebas PISA del 2015, como planteó el presidente, los 10 primeros países hay 7 asiáticos. De América Latina no hay ninguno. Imposible. Entonces, esa es una lucha terrible, porque eso quiere decir que nos están ganando la carrera en la producción de bienes y servicios que tienen alto valor agregado, donde cuando nosotros lleguemos uno no sabe dónde van a estar ellos. Entonces, el reto que tiene la región es
es enorme. El presidente lo planteó muy bien en el discurso, alertó de que tenemos que unirnos, que tenemos que entender dónde están nuestras deficiencias, reconocer nuestros errores, o sea, no pensar que todo es culpa de prácticas injustas en el comercio de algunos países del sudeste asiático. Es cierto, y él lo planteó en su discurso, que no es justo que mientras algunos países abrazamos totalmente el libre comercio, otros aprovechan subsidios ocultos y ventajas impositivas para tratar de desviar el comercio hacia ellos, pero eso no es todo, es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer entre todos los países latinoamericanos si queremos detener esta pérdida de participación en el comercio global que tanto preocupa también al presidente de Estados Unidos, que protesta contra lo que está viendo. Sí, pero hay que ver dónde que estamos fallando y dónde que tenemos que corregir y ver si tenemos tiempo que recuperar para tratar de revertir esto o por lo menos detener esta preocupante tendencia de una inversión y un comercio originado en América Latina cada vez más reducido. Andy, mira, cuando uno escucha el discurso del presidente, hay cosas que definitivamente así son y que responden a todo lo que tú has dicho, educación, inversión en infraestructura, inclusive responden a algo que hablábamos en el programa pasado, que son lo que se conocen como las cadenas de producción, que hace muchos años pues se comenzó a dar este fenómeno que aquí en República Dominicana lo tenemos a través de la zona franca, y que por ende cuando tú, depende del eslabón donde tú estás dentro de esa cadena, tu participación en el comercio aumenta más de lo debido, porque no se computa solamente el valor agregado que tú le pusiste a eso, sino que se computa como exportación, inclusive la parte que tú importaste. Entonces, si tú ves las exportaciones de la República Dominicana, incluyendo zona franca, obviamente que las vas a ver un poquito abultada en ese sentido. Y los países del sudeste asiático, en parte también, gran parte del incremento en la participación viene por este tema de esa creación de esa cadena de valor que ellos han sido capaces de capturar, a pesar muchas veces de la desventaja por el hecho de la distancia de los que son finalmente los consumidores finales, pero claramente que tienen una ventaja ahí. Tú decías algo muy importante y que yo quisiera detenerme aquí, y es el tema de las alianzas público-privadas, una respuesta que están encontrando los países con finanzas más débiles, son como una especie de matrimonio entre el sector público y el sector privado, que lo busca el sector público, que digamos el más necesitado, para poder desarrollar esa infraestructura. Por un lado, responde también a veces a estas debilidades, no solamente a nivel de la finanza, sino debilidades que tienen nuestros propios estados en gestión, en continuidad, en institucionalidad. Y entonces si tú analizas las alianzas público-privadas de esa perspectiva, pueden ser bastante atractivas ante una economía, digamos, como la nuestra, donde la falta de institucionalidad hace que establecer contratos de este tipo, quizá tú puedas lograr cosas que vas a tener que esperar 20 años si tú quieres que la haga el sector público en sí mismo. Y obviamente que sí, yo creo que es una de las grandes ventajas. Algo importantísimo, cuando tú hablas de construir capital humano, tenemos que estar claros que el primer capital humano, nos guste o no, tenemos que construirlo dentro de las instancias públicas. Si el que hace la planificación de la educación en un país no tiene un nivel de capital humano adecuado, tú puedes estar seguro que por más que venga Banco Mundial y fulano a ponerte una receta sobre la mesa, tú no vas a poder lograr lo que quieras. E inclusive en esa alianza público-privada, lo que nosotros tenemos que tener es gente de mucho calibre, bien educado, con experiencia, negociando esos tipos de alianza público-privada para que puedan ser rentables. Entonces, digamos que dada esa debilidad, esta ha sido una respuesta. Lo otro, y es que a mí me sorprende, de verdad te voy a decir, al presidente Medina, que dio datos muy contundentes, llamó a una unidad de todos, habló de lo poco efectivo o de lo incapaces que hemos sido muchos países en lograr algunos cambios, pero al mismo tiempo es el mismo presidente que no ha logrado hacer un grupo de reformas que estaban ahí, que era mucho más fácil hacer. ¿Y por qué yo te lo digo? Porque es interesante, a veces tú puedes pensar
que el presidente y sus asesores no tienen la visión, pero cuando él da ese tipo de discurso, tú estás claro que tienen la visión. ¿Okay? Entonces tú dices, bueno, mira, pero es que esta gente invirtió en infraestructura. Bueno, sí, pero lo primero que invirtió fue en no permitir la situación que tenemos nosotros, por ejemplo, en el transporte de carga en la República Dominicana, donde ningún presidente ha querido darle la cara a esa situación. Eso no es construir infraestructura, eso es quitar temas anticompetitivos para la industria exportadora. Cuando nosotros hablamos de invertir, estamos invirtiendo el 2% del PIB, pero le estamos dando al sector eléctrico un subsidio del 1,5%. Entonces tú dices, bueno, quizás pudiésemos invertir el 3,5%, el 4% del PIB en el tema de infraestructura. Entonces, es extraordinario tú como dominicano a veces poder ver que tu presidente está ahí parado, que está dando una visión, donde el resto del mundo está viendo, está diciendo, cóntale, pero mire, ese presidente de la República Dominicana está claro, tiene una visión, está planteando algo hacia dónde vamos, pero nunca vamos a poder ser parte fuerte y decisiva de un bloque o de una alianza como la que estamos definiendo, cuando las debilidades internas que tenemos como país nos desenfocan de hacia dónde debemos mirar, porque nos la pasamos apagando fuego, Andy, y eso hace que claramente esa visión de mediano plazo, de largo plazo, de dónde están las restricciones, las inversiones que tenemos que hacer, que como tú lo has dicho muchas veces en el programa, vamos a invertir un poquito de ese capital político en dar 2 o 3 pasos y poder llevar a este tipo de foros no solamente la visión, sino los resultados de una visión como esa, los resultados ya que al día de hoy, esa de la que vamos a ver más adelante, esa reforma del sector transporte debió estar súper adelantada. El mismo sector eléctrico, no somos competitivos, pero oye, vamos a terminar de poner las cartas sobre la mesa con el sector eléctrico, las reglas del juego que permitan la inversión que se tiene que dar en el sector, y si soy yo como sector público que definitivamente tengo que tomar el rol dentro del sector eléctrico para que se dé, vamos a definir cuál va a ser mi rol. No puedo tener un rol híbrido, no puedo tener todas las inversiones esperando a ver qué es lo que vamos a hacer con los contratos, cómo van a ser, si vamos a firmar un pacto o no. Entonces, a mí lo más importante de esto es, definitivamente si tenemos una visión, al presidente en lo que se define, ¿verdad? Faltan más o menos 2 años para que termine su gestión, pero lo que definitivamente nosotros necesitamos es poder ir a una próxima reunión a decir, esto es lo que está haciendo República Dominicana en cuanto a los temas que estamos planteando aquí, porque él puso sobre la mesa así, cómo se está trabajando en transparencia del gobierno, que ciertamente es así, la inversión que se ha hecho en educación, pero todavía hoy en día, bueno, cuando vino al programa el presidente de Educa, mostró los resultados, cómo en términos de calidad todavía hay unas brechas muy fuertes, y cuando vimos que el ministro de Educación quiso hacer un cambio fundamental que exigía la ley, que sale de un pacto, cómo se armó todo un problema alrededor de eso, y cómo lo que son esas políticas fundamentales en términos de educación. La educación técnica hoy está un poquito acéfala, la educación técnica no tiene padrino, no tiene madrina, y mucho menos papá y mamá, pero es una educación fundamental. Esos países asiáticos tienen programas mixtos, mira, no los asiáticos, en Sudamérica. Tú sabes que en Sudamérica hoy en día ser un técnico en administración de empresas es lo mismito casi que tener una licenciatura en administración, pero el técnico le enseñan a trabajar y al licenciado le enseñan a ser el jefe del que tiene que trabajar. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que sí, que esa visión es correcta, que es cierto este tema de que mientras uno abrazamos, otros se están protegiendo, pero esa es nuestra realidad. Atraer inversión extranjera en los próximos 5 años va a ser muy difícil, nosotros tenemos que estar claros. Está todo el mundo compitiendo por esos capitales y se muestra en el último informe de inversión extranjera que se publicó, que salió ahora recientemente. Tú te das cuenta cómo están cambiando las reglas del juego, cómo están todos los países sentados negociando las cláusulas que estaban en los acuerdos de libre comercio, porque han generado tantas controversias y resoluciones de controversia. Todos esos acuerdos que se firmaron en los 90, se pasaron los años 2000 resolviendo controversias, y hoy en día están sentados todo el mundo, poniendo las reglas del juego claro en cuanto a las inversiones de lado y lado, porque muchos países que eran débiles en su momento aprendieron la lección.
y están hoy en día sentándose y negociando. Si nosotros estamos fuera de esa ronda, ¿cómo es que la vamos a traer? Nada más tipo de cambio, inflación y tasa de interés. Así no podemos seguir apostándole a los inversionistas que voy a República Dominicana porque la depreciación es un 4, hasta que sea un 40. Entonces, esos factores que son fundamentales, que hace que en el futuro nosotros no tengamos que estar viendo el tipo de cambio y la tasa de interés todos los días, mañana, tarde y noche, en la parte frontal de un periódico. Yo creo que son los elementos que en una próxima cumbre nosotros tenemos que ir a presentar. Porque eso que él presentó es un hecho muy sabido, muy cierto, que no tenemos que poner de la mano. Pero inclusive en el tema de alianza público-privada, ahí está el anteproyecto de ley, no ha pasado ese anteproyecto. Vamos a dar esa charla al Congreso, vamos a agarrar ese mismo discurso y dárselo todos los días al Congreso de la República Dominicana, a ver si ciertamente nosotros podemos dar paso de avance. Yo creo que tú tienes razón en la parte de que nosotros como país debemos tratar de recuperar el tiempo que se ha perdido en la ejecución de una serie de reformas cruciales para mejorar la competitividad. Muchas son de orden microeconómico, de funcionamiento de los mercados, otras tienen que ver con la macro, y otras son de carácter estructural general. Entonces, yo creo que sí, yo creo que más temprano que tarde debemos sentarnos de manera que tengamos más oportunidades en un futuro de ir aumentando nuestra participación. Este es un país que en materia de exportaciones, si uno es honesto y analiza bien la dinámica de las exportaciones, es pobre, dejando fuera lo que es la parte de servicio, que es turismo. Nosotros, nuestras exportaciones, el único punto luminoso en los últimos años, hasta cierto punto, es el oro de Barrick, o sea, ese cambio que se presenta. Si tú sacas eso de la corriente de exportación del país, incluso han bajado. Entonces, eso es una señal de que algo no anda bien y que tenemos que ponernos las pilas. No podemos dormir a veces con el tema de la inversión extranjera y autoengañarnos y decir, no, este año logramos 3.600. Sí, pero fue porque Cervecería vendió, los locales vendieron una parte de las acciones que tenían. Eso no es, o sea, estamos hablando... Eso no está generando valor. Por ejemplo, ¿dónde está la inversión extranjera pesada en el sector agropecuario dominicano? Tú no la ves. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno para tratar de atraer inversión extranjera al área agrícola? Para que este país pueda tener empresas transparentes que exporten masivamente y conquisten los mercados aprovechando los acuerdos de libre comercio. Creo que ese es de los retos que tenemos y ojalá que el equipo del presidente y el presidente que están en Perú puedan ver, en el caso peruano, hay muchas cosas exitosas que pueden ver. Solo en mango, por ejemplo, el año pasado Perú exportó 260 millones de dólares. Nosotros exportamos, según el Ministerio de Agricultura y Aduana, unos 19 millones. Bueno, hay una lección que aprender. En aguacate ellos exportaron 579 millones de dólares el año pasado y nosotros 48, 49. O sea, creo que hay cosas interesantes de ver qué hicieron ellos y cuál fue la estrategia que impusieron en su sector agropecuario, si fue la del pequeño productor o la del pequeño productor aliado a una comercializadora que a su vez le daba asistencia técnica, o si también permitieron la incursión de grandes productores, que es lo que han hecho algunos países, con un know-how muy fuerte de cómo operan estos mercados, que tienen un fuerte conocimiento de la comercialización internacional y que han creado una plataforma de exportación tanto en Chile como en Perú en materia agrícola, que es algo realmente sin precedentes en la región. Volvemos a un momento.